currículum muy breve que pusimos aquí en el programa, para quien no lo conozca. Roberto Campos, médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, con estudios de especialización en medicina familiar, maestría en antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctorado en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde hace casi 30 años se ha relacionado con los saberes y prácticas populares de salud en México y América Latina. Ha compartido e intercambiado experiencias con médicos indígenas de México, Guatemala, Panamá, Bolivia, Chile y el noroeste de Argentina. El conocimiento, comprensión, respeto y difusión de las manifestaciones populares relativas a la salud, la enfermedad y la atención preventiva curativa, el curanderismo urbano, así como las interrelaciones entre la medicina académica y las medicinas indígenas americanas, son algunos de sus temas de investigación que él ha desarrollado de manera muy importante en nuestro país. Roberto, muchas gracias de veras por estar aquí y te doy la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes, haber aceptado el participar en este encuentro sobre el cuerpo descifrado, que de alguna manera cada año yo también ya lo había estado viendo, pero ahora sí se nos hizo. Desgraciadamente todavía no tengo la capacidad de desdoblarme, y en este momento yo había recibido una invitación para estar con compañeros indígenas de Venezuela, ¿sí? En estos días precisamente están reunidos en una comunidad de la parte fronteriza con el Brasil. Desgraciadamente ellos me habían invitado en fechas que correspondían a mediados de octubre, y finalmente ellos cambiaron la fecha y yo ya no pude hacer los cambios pertinentes. Y bueno, yo también estoy contento de estar aquí, y para mí es importante estar en esta institución como es la Universidad Autónoma Metropolitana, con compañeros de muchos años que hemos compartido experiencias, saberes. Y por otro lado, en este fin de semana se realiza un taller de medicina tradicional en Torreón, Coahuila, donde también estaré presente. Entonces, de alguna manera estoy muy contento de esta invitación, y sobre todo por el tema que me dieron a seleccionar, pues que es un tema que para mí es prácticamente vital, como lo voy a mostrar en esta presentación. Ustedes van a poder observar cómo tuve una formación médica, biomédica, exenta, donde no hubo ningún conocimiento popular que yo tuviera, o sea, partí de cero con respecto a nuestras medicinas populares, nuestras medicinas tradicionales. Y bueno, estos años me han servido para ir afinando y para ir confirmando algunas cuestiones de las que el día de hoy voy a platicar. El tema es complejo. Si uno se mete a decir, bueno, voy a estudiar el cuerpo en las medicinas tradicionales, creo que era demasiado. Lo voy a remitir a algunos puntos importantes a partir de los cuales debemos de seguir trabajando y de seguir profundizando. Creo que todavía hay cosas que nos falta de seguir aprendiendo. Si cada sociedad construye su propia cultura, es decir, su diferenciada manera de vivir, de enfermar y de morir, también elabora sus propias formas peculiares y características de curarse. Cada cultura genera su propia idea o cosmovisión sobre el cuerpo y sus elementos constituyentes. Si no entendemos lo anterior, no comprendemos la diversidad de concepciones sobre el cuerpo y las múltiples formas de encarar la enfermedad, las distintas maneras de intentar la recuperación de la salud. En definitiva, México es una nación multiétnica y pluricultural, espacio territorial donde se encuentran e interactúan variadas expresiones de sus pueblos originarios, mestizos, afrodescendientes, inmigrantes de países europeos y latinoamericanos, chinos, polacos, rusos, libaneses, japoneses, españoles republicanos,
chilenos, argentinos, entre otros. En la interacción de culturas, sin duda, aparecen las manifestaciones de la cultura occidental dominante. El mundo occidental construyó, y sigue haciéndolo, una corporalidad heredada de la concepción judeocristiana, con una visión dicotómica fundamentada en un cuerpo y en una sola alma, compartimentos íntimamente relacionados en vida y separables tras la muerte, idea exportada a las tierras americanas, invadidas y usurpadas por los europeos, quienes trajeron no solo la espada, sino también la cruz, y con ellos, fueron imponiendo su ideología con todas las resistencias, algunas evidentes y otras generadas en forma clandestina por parte de los pueblos originarios. La medicina occidental, vigente como un modelo médico dominante, o también le llamamos hegemónico, de acuerdo a Eduardo Menéndez, nació, se desarrolló y se consolidó tras la revolución industrial en Inglaterra, Francia y Alemania. Se unió a la enseñanza universitaria y se exportó a todos los rincones del mundo, ahora ya globalizado. En México se introdujo por medio de las universidades novohispanas, se afrancesó en la segunda mitad del siglo XIX y se norteamericanizó en el siglo pasado. Cuando yo aprendí medicina, y bueno, esto forma parte de lo cotidiano cuando vamos en las líneas del metro o en el metrobús, y encontramos esta diversidad que es parte de nuestra diversidad de todos los días a los que seguimos utilizando el transporte público. Entonces está desde el ama de casa hasta la estudiante universitaria, pero está el obrero, está la mujer, está alguno que otro de corbata. Pero decía que cuando yo aprendí medicina general y familiar en la UNAM en los años 70, estudié del Gannon de fisiología, el Ham de histología, el Gott de farmacología, el Robbins de patología, el Harrison de medicina interna, todos ellos con origen anglosajón. Poquísimos los autores mexicanos, entre ellos la anatomía del Fernando Quirós, le decían el burro Quirós, que era una resumida versión del Testit, un autor francés, la bioquímica de José Laguna, el Amado Saúl de la clase de dermatología, o Cosío Villegas en neumología, y todavía recuerdo el Valenzuela de pediatría. La concepción corporal en la biomedicina se fundamenta en el estudio anatómico del cuerpo, diseccionado desde el siglo XV-XVI por Andreas Vesalio, que acabó con las nociones galénicas procedentes de las disecciones realizadas en monos y cerdos. Entonces estamos en el siglo XVI, donde se acaba esa anatomía galénica, y Vesalio va a dar, a partir precisamente de las disecciones, un conocimiento más veraz sobre el cuerpo humano, que va a seguir hasta la actualidad. Y por supuesto en esos tiempos, yo un poquito antes, Leonardo da Vinci y otros, nos van a dar con exactitud, por supuesto al entrar en las disecciones, la exactitud de las formas anatómicas que todos conocemos. Después, con el descubrimiento del microscopio, entonces se entró ya de lo macroanatómico, se entra a lo micro, y Bichat, francés, va a entrar con los tejidos, el estudio de los tejidos, Rudolf Virchow, con respecto ya a la parte celular, aunque recordemos que Rudolf Virchow también aquí lo recordamos como el iniciador de la medicina social, y muy importante el tener una y otra forma de pensamiento. Y en esta utilización del microscopio, en este caso Ramón Santiago y Cajal, con respecto al estudio de las neuronas, ¿sí? Es decir, estamos pasando de lo macro a lo micro, e incluso ahora estamos con la microscopía electrónica y estamos con el estudio de genes. Entonces nos hemos ido, y hace unas décadas eran las mitocondrias y ahora son los genes. Pero tenemos también desde el siglo XIX la mentalidad fisiopatológica. En este lugar ponemos a Claude Bernard, que va a estudiar todo lo que tiene que ver con el páncreas y su relación con la génesis de la diabetes.
los estudios de Pavlov, ¿sí? Con el perro, los perros, y también de la segunda mitad del siglo XIX, esta perspectiva etiopatológica en que se encuentran los microbios, bichos que son causantes de enfermedad, y también de algunas maneras de prevenir algunos problemas. Entonces tenemos toda esta historia etiopatológica que va a quedar ya en el siglo XX también con el descubrimiento de las vacunas, y también en esta mediados del siglo XX el encontrar ya antibióticos, es decir, sustancias farmacológicas que atacan directamente a estas bacterias, comenzando con el descubrimiento de las sulfas en los años 40 del siglo pasado, y después con Fleming el descubrimiento de la penicilina, tan importante todavía hasta la actualidad. A todo esto tenemos que añadir la mentalidad clínico-patológica en ese acercamiento que tiene el médico con respecto a sus pacientes, y que lo tenemos como una tradición desde Hipócrates, el estar junto al paciente en el lecho nosocomial, en el lecho hospitalario o en los domicilios, y se empiezan a hacer los descubrimientos de una tecnología para ir descubriendo dónde está la enfermedad, y en este caso tenemos a la ENEC, que va a descubrir el estetoscopio, que además en este momento se convierte ya en el símbolo de los médicos. ¿Sí? Si uno habla de un médico, incluso cuando vemos el metro, la parada de los doctores, ahí están dos doctores con su respectivo estetoscopio. Es la manera inmediata ya de reconocer al médico. Y indudable el avance de la tecnología médica al encontrarse sustancias que podían dormir el cuerpo mientras se le hacía alguna operación. Esto que resultaba en un momento tan doloroso, ¿sí? Va a descubrirse el anestésico, y va a permitir operaciones de las más sencillas hasta las más complejas. Y entonces tenemos que también hablar de esta tecnología que se tiene en la biomedicina tan fuerte, de operaciones que suelen durar ya algunas hasta más de 10, 12 horas. Entonces estos son avances importantes de la biomedicina que son absolutamente innegables, ¿sí? De alguna manera, si lo podemos personalizar, yo no estaría con ustedes, y bueno, son cosas que suceden. Exactamente cuando yo cumplía 25 años, ese mismo día, un 9 de diciembre, me dio una apendicitis. ¿Por qué me dio? Eso nunca me la van a poder contestar nadie. ¿Por qué me dio exactamente cuando cumplía los 25 años? ¿Por qué me regalaron? ¿Quién me regaló eso? Y sin embargo, pues una apendicitis, cuando uno ya está diagnosticada, no se cura con manzanilla ni con un masaje. Se requiere una operación, y esa operación es salvadora. Y aquí estoy, ¿sí? E igual también puedo decir de hace algunos años en que en una ciudad, en una capital sudamericana, que no voy a decir dónde, fui asaltado, me balearon, ¿sí? Y tenía un estigma, una bala en la rodilla, que todavía no estaba en la rodilla, todavía no estaba en la articulación, podía caminar tranquilamente, pero a los 2 meses se le ocurre a la bala, pues no se le ocurre, pues es plomo, bajar y caer en la articulación. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, ya cuando cayó en la articulación no podía ni moverme. ¿Qué se hace? Bueno, pues un especialista, ortopedista, simplemente hace una pequeña herida de 2 centímetros y saca la bala, y nadie se entera de que tengo o que tuve un problema con respecto a eso. Damos gracias a la anestesia. Sí, cuando yo pedí la anestesia general, porque además me la iban a poner regional, dije, no, póngame la general, a mí duérmanme completito. No saben qué rico es de que uno lo duerman y a las 2 horas esté uno despertando, ya operado, ya sin una bala y contento. Entonces uno debe dar gracias a la biomedicina en este aspecto tecnológico, indudable, innegable. Ahora, ya después les contaré que no solamente, y eso ya forma parte de otra manera de pensar, pues ¿qué acaso no me asusté cuando me asaltaron? y no tenía repetición de esas ideas cuando me estaban asaltando y en el momento en que me balearon, por supuesto. Entonces estamos ante otra patología que esa no se resolvió mediante
la operación mediante la intervención quirúrgica. Eso requirió, y fue además una mujercita de aquí, de la Ciudad de México, una señora extraordinaria que es doña Fili, es una mujer que ustedes la han de conocer porque está en todas las marchas del zapatismo, de los 43 que en la que hemos estado, siempre está doña Fili. Y ella tranquilamente fue a mi casa y me hizo la curación del susto. Entonces me dice, bueno, ¿y cómo está eso? Bueno, todavía no entro en esa parte. Y lo otro es la dependencia de esta biomedicina, precisamente a partir del siglo pasado, a la industria farmacéutica, y en donde los médicos nos hemos convertido prácticamente en agentes de venta de estos productos, intermediarios directos cuando estamos en las instituciones, pero somos agentes de venta cuando tenemos que hacer la receta. Y aquí es donde la industria y las transnacionales y los monopolios han crecido. Esta industria es importantísima y trata de ganar nuevos terrenos, incluso con la herbolaria.